arriba. ¿Dónde era que estamos? Trabajadoras domésticas, formalización. Me perturban. Vamos al mambo. Trabajadoras domésticas, Yo formalización. ni sé de lo que vamos a hablar. Adelante, Sí, Julio. formalización de trabajadoras domésticas. Aquí tenemos a Ana Bertilia, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, también nuestro querido doctor Fiallo, para analizar esta resolución que será aplicada dentro de 3 meses. ¿Cuáles son los desafíos que conlleva formalizar a las trabajadoras domésticas y la aplicación de esta resolución en la práctica? Ana Bertilia, bienvenida. Qué placer estar con nosotros. Tema formalización del trabajo doméstico. Analizado. ¿Qué dice la ley? Hablamos con Ana Bertilia. Bienvenida, honorable. Y muy buenas tardes. Quisiéramos darle las gracias al staff del show del mediodía por habernos dado la oportunidad para nosotros poder expresar todas las conquistas que hemos podido llevar a cabo en lo que acaba de suceder con la legalización del trabajo doméstico. Y quisiera que el enfoque se hiciera con la investidura de respeto más alto a esa mujer, como dijo Iván, esa mujer trabajadora, sacrificada, que durante años hemos puesto en cada uno de nuestros hogares responsabilidades del cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, de la alimentación, del cuidado de nuestras propiedades como hogar. Entonces quisiéramos que le diéramos un poco de valor, de la esencia de lo que acaba de suceder de parte de la conquista de ese sector. Mira, yo quiero decir algo, Alberto Fiallo, nuestro legalista de cabecera. Y bueno, aquí está mi esposa, que no me deja mentir y sabe el trato que siempre he dado a nuestras ayudantes de la casa, Las colaboradoras, Iván nuestras Ruiz. colaboradoras Señor. Domésticas. Claro que sí. Repito, obviamente todos hemos tenido, como en todos los trabajos, donde hay gente, siempre aparece uno que otro, una que otra. Una manzanita. Por supuesto, pero la gran mayoría, y es mi experiencia, y miren que yo tengo una característica de dar el mejor de los tratos a la gente que trabaja conmigo. Es una característica que yo tengo y siempre he tenido la mejor de las impresiones para que tengan dignidad. Y por lo menos en mi colectivo he tratado de dar lo mejor a ellas. Señores, sobre todo las que duermen en la casa. Ahora el modelo, antes era más así. Ahora el modelo es quizás trabajar 3 veces a la semana, un part-time, ¿no? Pero las que duermen en tu casa, ¿no? Que tienen que estar hasta a veces hasta que esté despierto el dueño. Es un sacrificio grande fuerte, en fuerte. fechas importantes, descuidar sus familias. Señor. O sea, vamos a ponernos en ese lugar. Pero yo quiero que nuestro Alberto Fiallo nos diga realmente de qué ¿Qué se dice trata la esta ley, Alberto? Gracias, y sobre todo contemos con la presidenta de la Asociación de Amas de Casa con nosotros. Lo primero es que vamos a hacer contexto. 245,000 trabajadores domésticos en República Dominicana. 245,000, el doble de lo que tenemos trabajando en Zona Franca. Interesante ese dato. 93% mujeres. Pero sumamente, anótame eso en lettering. 245,000 trabajadores domésticos. Es así. Trabajadoras. Eran más antes de la pandemia, de hecho. Eran algunos 260, de acuerdo a datos de la CEPAL. El Doctor. salario. Sí. Doctor, Sí. excúseme, son más de 259,000 trabajadoras domésticas. Muy bien. Los datos del Ministerio de Trabajo son 245, pero no vamos a pelear por 15,000 Bancos, personas. bancos. No sé problema. No hay problema. Bueno, no tienen que estar todas No, registradas tampoco, ¿eh? Exacto. No. Datos ¿Eh? del Ministerio para justificar y que están incluidos en la mayoría de las resoluciones. Pero evidentemente no que se han todas dado. tienen Pero necesariamente tenemos que estar registradas. exacto, tenemos un universo de 245,000 trabajadoras domésticas, de las cuales el 93% son mujeres, 7% hombres, ¿correcto? De ese 93%, de ese 7% son principalmente choferes, el 50%, y guardias de seguridad. O sea que esta es una medida que impacta principalmente a las mujeres. Es así. Eso es importante.
¿qué decidió o cuáles son las 3 resoluciones? Porque se habla de una resolución, pero son 3 resoluciones. Una resolución del Comité Nacional de Salarios que establece como salario mínimo de 10,000 pesos el salario de los trabajadores domésticos. Una segunda resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que obliga al empleador a registrar a la trabajadora doméstica en la Seguridad Social. Entonces habrá un aporte de 859.43 pesos, de los cuales 259.43 lo va a asumir el Estado Dominicano, 571.5 el empleador y 28.5 el trabajador o trabajadora. ¿Correcto? O sea que van a estar inscritos en la Seguridad Social. Y una tercera resolución que regula todo lo que tiene que ver con el contrato y las condiciones en las que se va a rendir la labor del trabajo doméstico, donde se incluye, por ejemplo, que el contrato tiene que ser por escrito, tiene que estar registrado en el Ministerio de Trabajo, pero sobre todo lo que más va a crear, yo creo que un poquito de discusión aquí, es el tema de la regulación del horario, de la jornada de trabajo, que la resolución la limita a 8 horas diarias o 44 horas semanales, con un descanso semanal de 36 horas, es decir, un día y medio, que solamente puede ser compensado con tiempo o con el 100% del salario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Explícalo bien que está confuso. Son 8 Sí. horas diarias y punto. Dice la resolución. Vamos a analizar ahora. Sí, Vamos sí. a analizarlo. No, y la opinión de doña Ana Por también. supuesto, muy importante. Dice la resolución, 8 horas diarias, tope de la jornada de trabajo, Ajá. y 44 horas semanales para la posibilidad de abrir el sábado. O no más de Va a haber 36 horas de descanso semanal Ajá. y si no toma el descanso semanal por un acuerdo entre el empleador y la trabajadora doméstica, entonces o se le da la misma cantidad de tiempo el mes siguiente, perdón, la semana siguiente, es decir, se le dan en vez de un día y medio, 3 días, Ok. o se le paga, calculando el salario diario promedio, se le paga un salario y medio al 100%. Perdón, un día y medio. Día y medio. ¿Cómo se calcula eso? Si ella gana 10,000 pesos, se calcula entre 23.83. Ese es el salario diario promedio. Son algunos 238 pesos. Entonces habría que pagarle 238 pesos más la mitad de ¿Y 238. dónde entra lo de las horas extras? Es una muy buena pregunta. ¿Tú quieres que comenzamos a discutir sobre eso? Estamos discutiendo ya. Ya se está discutiendo. porque Gracias, hay que señor Oz. desglosarlo. Porque hay observaciones sobre las 3 resoluciones. Doctor Fiallo, Ok. sí. Antes, déjeme hacer una aclaración. ¿De dónde viene esto? La Organización Internacional del Trabajo aprobó en una reunión donde participó República Dominicana y donde aprobó República Dominicana en el 2013, una reunión en la cual aprobó el convenio número 189, que es para dignificar el trabajo doméstico. Es importante que yo diga, y esto es, de todo lo que yo digo, generalmente yo solamente hablo de lo que dice la ley. Si ustedes me permiten, yo solamente en 2 segundos voy a decir mi opinión. Esta tiene que ser una de las conquistas más importantes de este gobierno. De hecho, no dudaría que podría decirse que esto es, a nivel de derechos y a nivel de institucionalización, cercano a la independencia del Ministerio Público. Oh, a ese nivel. A ese nivel, a nivel de conquista de derechos. Estamos hablando de personas que eran invisibles, Es así. de personas que estaban en la oscuridad, Sí, señor. en la informalidad completa, y ahora van a tener derecho a seguridad social, a un régimen, que de eso hablaremos, de jornada de trabajo, a una dignificación de su tarea. A mí me parece una gran conquista. No sé si comparte conmigo la doctor, opinión. una Pero me gustaría la opinión de doña La Ana opinión, antes, sí. antes de las preguntas. Sí, fíjese, esto realmente puso el punto sobre la I cuando la OIT en el 2011 reconoció mediante la resolución 189 las conquistas sobre las trabajadoras, sobre el trabajo doméstico, de que había que darle un trato remunerativo y recompensativo a lo que es la labor que desempeña, la importante labor que desempeña este sector para los hogares dominicanos y para la sociedad en sentido general. Fue hasta el 2015 que tuvo carácter de ley en el Congreso Nacional, y de ahí en lo adelante todas las organizaciones sociales aunamos esfuerzo para que esta resolución emitida por la OIT fuera una realidad. En este momento es uno de los pasos
uno de los pasos más importantes que ha sucedido en reivindicaciones sociales para la mujer, porque la mayoría de las trabajadoras el 90 y pico son mujeres y son amas de casa y tienen sus hijos y tienen estructura social igual que como las tenemos nosotros las empleadoras. Por eso es un sector importantísimo de la sociedad, porque aparte de vender su esfuerzo de trabajo, también reconstruye y tiene una estructura social. Perdón. En estos momentos, las organizaciones sociales, como ama de casas y las trabajadoras domésticas, que hemos estado ligadas toda la vida a lo que son las conquistas por la reivindicación de la mujer ama de casa, de la mujer trabajadora, de aquella mujer que ha sido olvidada, que no tenía quien hablara por ella, y estos sectores organizados han podido ponerse de acuerdo. Óigame algo. Sí. Antes de todo, ya, Ana Virtilia, usted representa, es la única asociación de amas de casa que hay. Es la única organización de amas de casa con tiempo y trabajo recorrido. ¿Qué tiempo tiene? 41 años de trabajo sin apartarnos de la ¿Y conquista. cómo eligen la social. directiva? ¿Cómo? En asamblea. Nosotros estamos ¿Y quiénes estructurados. participan? Las estructuras de los comités de ama de casa en los diferentes sectores. Y Iván, Sí. me gustaría agregar, me gustaría que habláramos sobre los retos que tienen cada una de las resoluciones. fíjate, quisiera aclarar, hay más organizaciones de ama de casa. Dese cuenta que aparte de nosotros tener estructuras sociales en las diferentes comunidades, nosotros tenemos escuelas de capacitación doméstica, escuelas de capacitación técnica, tenemos programas sociales de escuelas de educación inicial. Muy bien. Tenemos un trabajo de 41 años en las diferentes comunidades. Muy bien. Por eso la sociedad y la estructura. Esa fue la que creó Rosario López, la mamá López de fue Vladimir de los parte ilegales. de la que inició la conquista de este proyecto. Pero de- mira qué bien. Doña Rosario, Doña que era, Rosario. bueno, la mano derecha e izquierda de Vladimir. la mamá de Vladimir. De Vladimir Y ahí Dotel, de está los sembrado el trabajo que no ha desaparecido. Sí. Hemos quedado con los mismos programas Mírala ahí, sociales. mírala aquí, dice escuela comunitaria, Rosario López. Esa escuela está en el 24 de abril y tiene 300 y pico de niños, y el Estado no tiene que invertir un centavo para que esos niños... No hay Sí. ayuda del Estado No ahí, hay digo. ayuda del Estado. No. Ahora mismo nosotros estamos pasando Pero por debería haberla. Debería, pero hemos Pero tocado aquí los... está Dio Astacio, que es un enlace importante ¿Y a quién de le la ha parte tocado la social. puerta, doña Bertilia? ¿A quién le ha a la institución del director del distrito Pero escolar. ya se pondrán de acuerdo, pero 1502. ojalá podamos ayudar. Yo creo que Pero podemos analizar eso. esto, usted, voy a ponerlo Cuente hoy conmigo. sobre la Cuente responsabilidad. conmigo en Que ese esa escuela tiene 300 y pico El pastor de niños. tiene palabra, Lleve ¿eh? el nombre de Rosario López en honor a la labor que ella desempeñó durante décadas para que la conquista de la mujer de abajo hoy se De sintiera. hecho, doña Ana, mire, antes del doctor Fiallo, para la semana próxima vamos a hacer un en vivo desde allá, a ver en las condiciones Sí, que están. vamos a entrar. Vamos a mandar una cámara en vivo y vamos a ver cosas que puedan necesitar para apoyarlas. Se lo vamos a agradecer. Sí, Comento no, una visita yo- ya personalmente. Para la Voy a- gloria de Dios, yo creo Pero me todo lo gustaría que uno pueda preguntarle servir al de. doctor algo, Iván. En comparación con un empleado normal, esta nueva resolución, hablando de las 8 horas, del descanso, ¿en qué lo hace diferente? Me dio a entender, en el tiempo... Claro, muy buena pregunta. Vamos a revisarlo una a Sí. una brevemente. Sí. Y retos de la resolución del Comité Nacional de Salario es que pone un salario de 10 mil pesos e ignora que el Código de Trabajo dice que para aquellos trabajadores domésticos con dormida, su salario en numerario corresponde a un 100% y lo que reciben por alojamiento y comida es un 50%. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si se fijó el salario en 10 mil pesos, realmente el salario mínimo del trabajador doméstico se fijó en 15 mil pesos. Lo cual, si vemos las escalas de salarios mínimos en República Dominicana, desde la empresa grande hasta la empresa mediana, hasta la pequeña, vamos a ver que estamos hablando de 21 mil pesos la empresa grande, 19 mil pesos la empresa mediana,
12,000 pesos la empresa pequeña y 11,000 pesos la microempresa. Lo que significa que la coloca por encima de una pequeña o una microempresa. Eso es un dato importante. Segundo, la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, es verdad, van a tener seguridad social, pero aunque aunque estamos haciendo un aporte a los empleadores, no entra dentro del régimen contributivo, sino que se envió subsidiado al régimen subsidiado. Entonces, ¿cuál es el sentido si una de las conquistas que señala el presidente es que aquí en República Dominicana no hay ningún ser humano sin seguro? 2 millones de personas están recibiendo. Por eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia al trabajador doméstico por el cual el empleador está pagando un per cápita a su empleador doméstico, su trabajador, con ese esfuerzo, ese trabajador doméstico esté en el régimen subsidiado? Pero además, la pensión es una muy buena pregunta. La pensión no es bajo el régimen común, sino que es lo que se llama la pensión solidaria por vejez. Eso significa que se va acumulando una lista y en base a la disponibilidad de recursos, el presidente emite un decreto y entonces concede esa pensión. Va al fondo de pensiones. Eso es una pensión especial, que de hecho inclusive lo hemos visto, pasó con los médicos, se crearon regímenes especiales. ¿Por qué? Porque erróneamente la resolución coloca a las trabajadoras y los trabajadores domésticos en el régimen contributivo subsidiado. Y es una contradicción. Erróneamente. Es que hay un Claro, régimen contributivo claro, hay subsidiado. 3 regímenes en República Dominicana. El régimen contributivo, donde tú simplemente participas, tú tienes un empleador que participa un 14% y tú pagas un 7%. Un régimen subsidiado, que sabemos que es la persona que no pueden pagar un régimen de seguridad social. Y tenemos el contributivo subsidiado, que no tiene reglamento, Julio, porque nunca ha entrado en vigencia. Perfecto. No tiene reglamento, nunca ha entrado en vigencia, donde se supone que es un empleador, como tú y como yo, que somos trabajadores independientes, que ganamos por encima del salario mínimo y que el Estado cubre una parte sustituyendo el hecho de que tú y yo no tenemos empleador. Entonces es incorrecto ponerla porque ellas sí tienen empleador y de hecho va a aportar la mayor Pero parte. interesante ver esos diferentes escenarios, ¿no? Eso Seguridad social. Ahora bien, el tema que más genera situación controversia. en el tema de las 8 horas. La resolución, erróneamente, no deja abierta la posibilidad de horas extras. Eso tiene. no deja se abierta. cierra ahí. 8 horas y 44 Y horas. no tiene que ver que duerma o no. Para nada. Porque, por ejemplo, Para nada. tenemos una que duerme, otra que no. La que duerme, que se levanta a las 7, que el niño ve la cosa. Pero tiene unos horarios corridos. Quien es solamente que llega a las 8, 8 y media y se va a las 3 y media, 4 es otra cosa. Pero es que la resolución no hace diferencia. Ok. Eso también ha sido Pero un error. debería. La No sé, resolución doña Ana, si me distingue. entiende Doctor, por la resolución abre un espacio precisamente para Pero, la aplicación. claro, la persona del con reglamento dormida de lo tiene mismo. hospedaje, O sea, tiene comida, sí. desayuno, Miren, comida, vamos cena. a explicar algo. El Código de Trabajo en la República Dominicana regula el trabajo doméstico y habla de que es un trabajo continuo. La razón de ser de la resolución es porque se trata de un tratado internacional. En República Dominicana los tratados internacionales que son de derechos humanos tienen el mismo nivel que la Constitución. Y todos los tribunales, como los órganos del Estado, tienen que aplicarlo directa e inmediatamente. No quiero ser muy técnico con esto. ¿Qué significa? Que lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue pretender aplicar directamente el convenio, pero no está aplicando el convenio correctamente porque el convenio, primero, no habla de horas, sino que dice que deberían ser las mismas, cada miembro tendrá las mismas, tratará de equiparar la jornada de trabajo entre los trabajadores domésticos y los trabajadores ordinarios, Claro. ¿correcto? Los trabajadores normales. Entonces, de acuerdo a la legislación nacional, y eso no lo tomo en cuenta, ¿por qué? Porque la legislación nacional sí prevé las horas extras. En República Dominicana, los trabajadores regidos por el Código de Trabajo pueden trabajar, tienen una jornada de trabajo de 44 horas semanales, Iván. Pero ¿qué pasa? Si pasan esa jornada por mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, pueden llegar hasta 68 horas y ahí cobrarían un 35% por encima de su hora diaria. Pero también pueden trabajar más. Pueden trabajar más de 68 horas y lo que hay que pagarles es el 100%. Bien. Nos quedan Entonces, 2 minutos. Yo quiero, doña Ana. Sí, fíjese, doctor. Realmente tenemos que cumplir porque es una ley, ya tiene carácter de ley. Y está No, una ley, no. una resolución, resolución. pero está adaptada a reglamentaciones. Pero no está vigente todavía. O sea que- No está vigente porque dentro de 3 meses nos dieron 3 meses para que terminemos de cotejar todo. ajustar. Realmente el tiempo de las 8 horas, si son 10,000 pesos y usted tomó un trabajo con dormida, los acuerdos se hacen dentro del trabajador y la parte empleadora. Entonces, si usted va a trabajar
por los 10,000 pesos y lo coge con dormida, no será forzosamente que usted va a trabajar más de las horas, sino que entre descanso y descanso, las 8 horas serán repartidas por mutuo acuerdo. Entre las mutuo partes, acuerdo. entre las partes. Porque dése cuenta que lo mismo que es 10,000 pesos de salario mínimo para las empleadas domésticas, aquí hay diferentes tipos de salario, que hay salario hasta menos de 8,000 pesos. Ya eso es ya no regulado. Y entre las partes van a suceder muchos casos. Ahora, el que se registra y va al Ministerio de Trabajo y registra su contrato y va a la TCS y paga su seguridad social, sí tiene que cumplir con esa reglamentación. Pero los hogares son entidades sociales, son estructuras sociales que ya entre las partes, por el manejo de esa empleadora que tú la asumes como de tu familia, se pondrán de acuerdo, nos pondremos de acuerdo. Aún la empleadora tendría que cumplir con toda la reglamentación que acaba de decir. Carlos, ¿en qué tú no estabas de acuerdo? Pero usted no escuchó lo que dijo el doctor. ¿Usted estaba aquí? Sí, yo estaba. ¿Y usted no escuchó lo que dijo el doctor? Yo a lo mejor no tengo que decir nada más. No, yo quiero que usted agregue. Nada más tenía que ¿Qué decir. usted agrega? Ahora, lo que yo quiero que usted me ayude a entender, doctores. Rapidito, Aparte nos de queda la- un minuto. De la intención Empieza popular. a conceptualizar. Aparte de la intención popular y de lo mal instrumentado que está la resolución, porque es evidente, porque usted lo dijo bastante claro. No, yo no Él dije no ha nada dicho más. eso. Yo no Permítame, lo oí decir. Pero no ponga palabras en su Pero boca. bueno, vamos a terminar Permíteme, vamos a dejar que termine permíteme. Carlos, claro. A ver si me Qué ayuda a vaina, entender. ahora voy a esta tener yo parte. que pedir un minuto. 8 horas, debe tener 8 horas al día. ¿Cómo vamos a distribuir esas 8 horas? Hay un instructivo del Ministerio de Trabajo que sugiere que ella entraría a trabajar a las 7 y ya a las 9 está tomando un descanso hasta las 11. Es una sugerencia. Entonces de 11 a 2 trabaja, pero luego de 2 a 6 deja de trabajo para poder hacer la cena de 6. Eso no. No, es una locura. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Eso Repítalo, es- repítalo. Sí, no, Ponle es una la- locura. ponle la- doctor, repítalo. No, pero es una Eso locura. no es posible. ¿Quién creó eso? No, el mismo Ministerio de Trabajo presentó un instructivo donde Sí, no, pero no es. propone. Creo que no es por ahí. La Oye, resolución. en honor a la verdad, Escúchame, Iván. para que funcione y no sea teórico, creo que no va a funcionar Lo así. importante es que se No inicia hay un proceso. forma. Pero de iniciamos un reivindicación. proceso. Totalmente de Y acuerdo. mientras Carlos claro. quiere que ella trabaje 12 Total, horas total, todos no, los yo no días, quiero, yo no la estoy diciendo eso. resolución dice No que ponga son palabras en mi 8 boca horas. que yo no estoy diciendo Y aunque eso. Carlos no esté de acuerdo con las reivindicaciones, Lo que Y a los pasa es que pobres trabajadores ustedes, sociales. lo que pasa es que ustedes ni siquiera él instrumentaron una quiere- resolución, él ¿saben? quiere aunque que Carlos no esté de trabaje. acuerdo con las reivindicaciones, yo creo que. Realmente se puede implementar, ustedes saben. No vamos a tener que irnos. Señores, comenzamos, empezamos y es lo importante. Gracias, doña Ana, disculpe, no siempre ellos son así, son peores. Ojalá todo se pueda Esa lograr. resolución vino de la OIT claro. y aquí Que por tuvo cierto, carácter de doña Ana, oficialización. que por cierto, no fue aquí, eso vino de Doña fuera. Ana, ¿ustedes recuerdan qué año Pero se nunca la firmó aplicaron esa porque son resolución de la esclavistas. OIT? ¿Usted se acuerda? Nunca la aplicaron En el porque son 2011 vino esclavistas. Este es aquí. un gobierno de No, no, en esclavistas, ese 2013 gobierno del fue. PLD. Fue en el La tenía 2013. toda subyugada. Vamos a buscar La esas pobre reivindicaciones, Búsquelo, mejoras. En los gobiernos del Lo importante es que arrancamos. Que Dios los bendiga. No, eso viene.